Hola élite, hola familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a comenzar con esta clase que está llena de muchísima información, donde todos van a necesitar entender bien qué es un retroceso válido para que a la hora de analizar el gráfico puedan marcar bien la estructura. Antes de comenzar, obviamente, con lo que es un retroceso válido, me gustaría mostrarles algunos tipos de retroceso para que luego en el mercado no se vayan a sentir perdidos o confundidos. Aquí podemos ver con el primer ejemplo un retroceso simple, el cual viene, hace una pequeña caída y luego crea un alto más alto. Este retroceso normalmente viene con algunas velas y luego sube. ¿Qué pasa? Este retroceso puede llegar al 50% o un poco más abajo de todo el impulso. Luego seguimos con el retroceso complejo o compuesto, el cual los heliotistas lo conocen como zigzag o ondas correctivas, las ondas ABC. Tenemos que tomar en cuenta que este tipo de retroceso se ve muchísimo más a menudo, porque es el que termina creando luego una estructura interna, una subestructura, antes de crear un alto más alto. Entonces, luego vamos a ver cómo obtener un retroceso válido dentro de esta onda correctiva o zigzag, como le quieran llamar. Bien, pasamos a el siguiente tipo de retroceso. Este es el retroceso profundo, el que normalmente llega al extremo de todo el impulso. Y este tipo de retrocesos muchas veces puede normalmente tardar más tiempo de lo normal, o muchas veces por una noticia hacerlo rápido. El siguiente es el superficial, este tipo de retroceso que vemos muchas veces en índices, perdón, o en materias. ¿Por qué? Porque el precio va con mucha fuerza alcista en este caso, hace un pequeño retroceso y sigue creando otro nuevo impulso superalcista. Este es el superficial. Pasamos a el siguiente tipo de retroceso, que es el retroceso rápido, y me refiero a de corta duración, que no dura mucho tiempo. Crea una o dos velas y ¡pum! Hacia arriba nuevamente. Y eso es cuando hay mucha volatilidad en el mercado. Y por el contrario, cuando hay poca volatilidad, vemos el tipo de retroceso que es de larga duración, el que toma muchísimas velas para luego poder hacer todo ese retroceso. Y casi la mayoría de veces cuando vemos este retroceso de larga duración, sale un impulso con muchísimo volumen y muchísima fuerza, porque va tomando mucha liquidez de manera interna antes de salir a crear un alto más alto. Espero que hasta acá no tengan dudas igual. Recuerden que pueden escribir en los comentarios si tienen alguna duda y puede estar comentando por ahí. No olviden de darle like y suscribirse. También les voy a dejar en la descripción el enlace para que se unan a la academia, la academia totalmente gratuita para la familia, así que pueden unirse sin ningún tipo de problemas. El siguiente retroceso, este retroceso le vamos a llamar el retroceso doble techo, que es el que hace un retroceso y luego invalida esa nueva expansión o ese nuevo alto más alto, sino que llega aquí al bloque extremo de ese alto y vuelve a caer, sacando la liquidez de este mínimo, que viene siendo mínimo débil. ¿Por qué? Porque no puede crear un alto más alto y al no tener la fuerza suficiente para romper con cuerpo y crear un alto más alto, termina regresando a buscar más liquidez para luego sí tener la fuerza necesaria para romper al alza. Y por el contrario, el que viene con doble suelo o doble piso, como le quieran llamar, ese es el cual hace un retroceso, viene después del impulso, hace un retroceso, el cual tampoco puede crear un alto más alto, y en vez de sacar la liquidez de este mínimo, que es débil, viene a recapitalizar ese mismo mínimo, llega a ese bloque que dejó para tomar la liquidez y ahí puede crear un alto más alto entonces. Este tipo de retrocesos lo vemos mucho en el mercado también, en los pares que no tienen mucho movimiento. ¿Qué pasa acá con el siguiente? Estos son los retrocesos que más nos van a interesar, porque son los que van a iniciar un rango o lo van a actualizar, van a crear un nuevo rango. Estos son los retrocesos que al final
terminan sacando liquidez del mínimo en este caso y luego rompiendo al alza nuevamente, siguiendo con la tendencia que venía anteriormente. De igual manera, viene este tipo de retroceso, igual, sin impulso, retroceso, crea un alto más alto, saca la liquidez de ese mínimo para luego continuar con la tendencia alcista. Y estos son los que vamos a estar tomando siempre para inicios de rangos. Entonces, vamos a prestarle mucha atención a este tipo de retrocesos, porque son los que nos interesan. Cuando sacan la liquidez de un mínimo, como acá y como acá, aunque lo haga con cuerpo o con mecha, y que luego siga la tendencia, son los que nos van a interesar para luego tenerlos como un alto fuerte, o en el caso de este gráfico, un bajo fuerte. Espero que hasta acá esté todo claro. Y vamos a pasar a ver ya con velas, porque normalmente queremos mostrar en qué es un retroceso válido. Un retroceso válido es comprendido por dos o tres velas contrarias, donde van a cumplir unas reglas muy específicas que vamos a necesitar para que este retroceso sea válido. En este retroceso simple, un retroceso válido tiene que tener dos o tres velas contrarias, mínimo dos, donde esa es la primera regla, dos o tres velas contrarias. Luego, la segunda regla es que la segunda vela tiene que superar a la primera con cuerpo. Y si la primera tiene mecha, la segunda también tiene que superar la mecha de la primera vela con cuerpo. En caso de que esta segunda vela, en este ejemplo, no pueda superar la primera vela, si hay una tercera vela, la tercera vela tiene que superar con cuerpo el mínimo que dejó esa primera vela. Si la segunda vela logra superar a la primera, pero con mecha, la tercera vela tiene que superar a las dos con cuerpo para que el retroceso sea válido. Si en este caso el precio no lo hace y siempre termina con mechas y nunca superan con cuerpo, este retroceso no lo vamos a llamar válido. Es muy importante que tengan esta información porque muchas personas toman esto como un retroceso válido cuando el precio rompe, lo marcan como un boss al alza. ¿Qué pasa? Que si el precio rompiese a la baja, vamos a hacerlo acá para que lo vean, marcan un boss acá, si el precio rompiese a la baja, este mínimo, dirían choch. ¿Y qué pasa? El precio continúa al alza, creándome este patrón que ven acá. Saca liquidez y luego continúa al alza. Y sucede por esto, porque aquí no ocurre un retroceso válido. Muchos lo toman como un choch y esperan ventas acá, cuando el precio lo único que está sacando es liquidez de este mínimo que no pudo crear un retroceso válido, dejando simplemente un mínimo con liquidez. Espero que hasta aquí esté todo claro. Bien, recordando las reglas, dos o tres velas contrarias, donde la segunda vela tiene que superar a la primera con cuerpo y así sucesivamente. Si en este caso obtienen tres velas que solo es con mecha y ocurre una cuarta, pues la cuarta tiene que superarla todas con mecha, digo con cuerpo, perdón, para que sea un retroceso válido. Bien, vamos a continuar con otro ejemplo donde sé que pueden sentirse confundidos y con dudas. Vamos a borrar todo acá. Listo. Bien, en este caso, acá, si miran bien acá, vamos a imaginar que tenemos tres velas contrarias y que esas tres velas contrarias terminaron con mecha, todas. No hubo un retroceso válido. Acá, todo con mecha. Bien, si el precio sube nuevamente y vuelve a caer por debajo de esas tres velas, tenemos que asegurarnos de que el precio, cuando vuelva a crear velas contrarias,
unas de esas supere acá con cuerpo la tercera vela que se creó acá para que pueda llamarse retroceso válido. Perdón, lo marco acá con línea. Para que pueda llamarse retroceso válido. No importa si el precio crea 10 velas, la última vela, o la que más bajó en este caso, tiene que cerrar con cuerpo por debajo de las que no pudieron hacerlo, para que tomemos este retroceso como retroceso válido. Bien, ya en este caso, acá vamos a los complejos, los retrocesos que pueden ser confusos para ustedes. Si el precio me crea acá dos velas contrarias, pero no pudieron cumplir con la segunda regla de ser superadas con cuerpo, hacerlo así. Si el precio regresa, nuevamente tenemos que tomar en cuenta de que el precio tiene que superarme con cuerpo esas dos velas. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué? Porque el precio no me ha superado el alto de esa primera vela contraria, para que lo tengan claro. Y entonces el precio estaría haciendo una invalidación acá y aunque cree velas por acá, si no hay una vela que me cierre con cuerpo por debajo de estas dos, no lo voy a tomar como válido para que lo tomen en cuenta, porque tiene que haber una última vela que cierre por debajo de estas dos que fueron las primeras. Si en este caso el precio hubiese cumplido acá de esta manera, pues ya aunque el precio suba, invalide y luego cree aquí velas, vamos a suponer que esta lo hizo solo con mecha, aunque acá no haya superado con cuerpo, aquí sí lo hizo y ya tengo las dos reglas, dos velas contrarias y que la segunda me supere a la primera con cuerpo. Ya aquí cumplió, aunque el precio haga una invalidación y vuelva a caer y no rompa con cuerpo por debajo de esta. Ya aquí cumple el patrón de retroceso válido. Bien, otro ejemplo, estoy mostrando la mayoría de los ejemplos que se pueden ver en el mercado para que no tengan confusión luego. Si el precio, en este caso, me crea este patrón, pero acá lo hace con mecha. ¿Qué sucede? Si en este momento de acá el precio no cumplió con las reglas del retroceso válido, es decir, que aquí hubo una mecha y el cuerpo, la segunda vela no pudo romper con cuerpo por debajo de la primera, aquí no cumple, el precio sube solo con mecha, igual haciendo una invalidación, pero está por encima de la primera vela contraria, vamos a reiniciar el retroceso, donde el precio acá sí me inicia un nuevo retroceso que cumple, por lo tanto lo tomo también como válido cuando rompa por acá con cuerpo. ¿Se entiende? Se reinicia el retroceso porque aquí no cumplió. Tomamos esto como una invalidación porque no pudo romper con cuerpo y el precio regresa, cae por debajo, cumple y luego sí se va. Entonces, aquí se reiniciaría el retroceso. ¿Por qué? Porque subió por encima, aunque haya sido con mecha, y vuelve a crear un retroceso, el cual sí cumple con las reglas. Y lo explico para que lo tengan en cuenta. Siempre y cuando el precio, cuando se reinicie, cree un nuevo retroceso por debajo de esas velas que no cumplieron el patrón. ¿Por qué digo esto? Porque si el precio reinicia acá, crea un retroceso válido, pero no cae por debajo de estas dos, estaríamos incumpliendo la regla que se muestra acá. El precio tiene que obviamente venir con cuerpo y cerrar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si el precio me hace eso, yo estaría teniendo
en este caso, un impulso, un retroceso que no logra romper con cuerpo, por lo tanto, no es válido, solo lo hace con mecha. Y aquí viene y me crea un retroceso que pertenece igual de esta manera a todo este movimiento, a todo ese retroceso de esas dos velas. Queda dentro de todo ese movimiento, lo cual lo tomaríamos como una acumulación. Si el precio sigue haciendo eso, para que lo tengan claro, y no baja por acá, por más velas que me cree, y cumpla con el patrón de dos o tres velas contrarias, donde la segunda lo haga con cuerpo, vamos a estar teniendo de igual manera una acumulación. Quiero que tengan eso bien en cuenta porque se pueden confundir. No es lo mismo que el precio reinicie un retroceso y que cumpla por debajo acá con cuerpo, a que reinicie y solo cumpla aquí dentro de la zona de estas dos velas que no cumplieron. Ojo con esto, espero que no tengan dudas y si tienen dudas pueden escribirme en los comentarios y lo podemos ver en un Zoom en vivo luego en la academia. No olviden nuevamente darle like al video, suscribirse y mirar en la descripción del video el enlace que les voy a estar dejando de la familia Élite, una academia totalmente gratuita para todos ustedes. Bien, hasta aquí. Espero que estén bien con este tipo de patrones y de retrocesos. Aquí no lo voy a explicar porque sería lo mismo que si el precio acá no cumple con las reglas, luego intenta subir y aquí sí cumple, si no rompe por debajo una vela con cuerpo, no vamos a estar tomándolo porque aquí no cumple y aunque aquí cumpla, estaríamos dentro de la zona de las primeras dos o tres velas contrarias que no cumplieron, lo cual sería una acumulación también. Bien, espero que estén claros acá. Y este tipo de patrón, pues obviamente ese es el que vamos a estar buscando para que el precio, obviamente, nos dé un inicio de rango, donde aquí se tiene que cumplir dos o tres velas contrarias, precio sube, crea un boss y luego el precio regresa a sacarle liquidez, ya sea con mecha o con cuerpo, a ese retroceso válido, para que lo tengan pendiente. Eso lo vamos a ver en una siguiente clase, que es la clase de rangos, pero ese es el tipo de movimiento que vamos a estar buscando. ¿Por qué? Porque el precio crea un impulso, un retroceso válido, y luego rompe con cuerpo creando un boss. Y aquí, cuando ustedes ven un choch que es para ventas, el precio sigue subiendo, creando otro boss al alza, y este punto se convierte en un bajo fuerte por haber sacado liquidez de un retroceso válido. No es solamente sacar liquidez de un mínimo, sacar liquidez de un retroceso válido para que pueda iniciar un rango. De igual manera acá, el precio cree, obviamente, un retroceso. Si le saca liquidez a este bajo, que era el mínimo de todo ese impulso, pues acá estaríamos tomando esta zona como un bajo fuerte, porque sacó liquidez ya de el inicio de ese impulso. Espero que hasta aquí esté todo claro. Lo hice de la forma más rápida y sencilla para todos, de manera que vayamos simplemente a la información que se necesita y no abundar mucho para que puedan obtener solo la información que necesitan y que no se sientan más adelante muy confundidos. Vamos a ver luego en una siguiente clase un análisis de cómo vamos a ir viendo los retrocesos válidos, como en la siguiente clase, que es la del boss y la del choch, donde entonces para que sí haya un boss, tiene que haber un retroceso válido y para que sí haya un choch, tiene que haber una ruptura de un bajo, que fue un retroceso válido, o de un alto, que fue un retroceso válido. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase y la misma vez vamos a poder practicar esto de lo que es un retroceso válido. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les guste y que todos puedan comprender a la perfección cada uno de los ejemplos que les di. Cualquier duda, vuelvo y repito, nos vemos en el grupo.
Chao, chao familia. Nos vemos.